en su palabra. Hoy quiero hablar en forma breve acerca del pecado y sus consecuencias. Sí, hermanos, el pecado ha traído tanto dolor al ser humano. El pecado es la causa del desastre que está padeciendo toda la humanidad. Leemos la palabra del Señor en Romanos 6:23. Dice la palabra, esta palabra divina, y siempre la leemos en el nombre de Dios Todopoderoso. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice Romanos, capítulo 6, y en el versículo 23. Pecado es lo que ha traído el dolor a toda la humanidad. Es el que ha destrozado la vida de millones de personas. El pecado trajo la muerte al mundo. El pecado nos separó de Dios, nuestro Creador. El pecado hizo que perdiéramos el paraíso, la vida de bendición, y caímos en una vida de dolor. Por el pecado nuestro Señor Jesús murió clavado en la cruz. Quiero hablar de esto, del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que cada creyente en particular tome en serio este asunto. Hay personas que, aunque son creyentes, no toman en serio el problema del pecado. A veces es porque se ignora lo que es pecado y las consecuencias del pecado. Aunque ya les hemos visto las consecuencias del pecado, lo que el pecado ha hecho en la vida de las personas, en el mundo entero, en las familias, aún así nos parece a nosotros que, o más bien sentimos o pensamos algunos, que la gente o ignora o voluntariamente ignora la magnitud del pecado y por eso no lo toma en serio. En este mensaje quiero que reflexionemos nosotros seriamente acerca del pecado. Quiero decir dos cosas. Primero, antes de dar alguna exposición. Número uno, el pecado, oiga esto, el pecado para el creyente ya fue resuelto. Es decir, el estado pecaminoso, el estado de condenación, ya fue resuelto por la muerte de Jesús. En otras palabras, el que cree en Jesucristo ya es libre del pecado, de la condenación. La otra cosa que quiero aclarar es que es verdad que nuestros pecados fueron perdonados. El estado de condenación fue quitado. El acta que estaba escrita en contra nuestra a causa del pecado ya fue quitada, eliminada, hecho ineficaz con la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero eso no significa que el pecado ya no exista. El pecado siempre está existiendo en el mundo y también existe en nosotros mismos. Por tanto, quiero decir entonces que aunque somos perdonados, debemos de andar con cuidado y no jugar con el pecado, porque el pecado es destructivo. Es interesante la palabra pecado, como dicen los eruditos bíblicos. Algunos que he consultado para este mensaje, por ejemplo William Barclay,
dice que solo en las epístolas de Pablo, los escritos de Pablo, la palabra pecado se encuentra 60 veces, solo en los escritos de Pablo. Esto indica que la Biblia a este tema le da mucha importancia, porque esto es lo que ha traído el mal a la humanidad. Y esto trajo a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que muriera por nosotros. Habiendo explicado esto, vamos a ver algo de lo que es el pecado y sus consecuencias. Primero, según la Escritura, el pecado, ¿sabe qué hace en el corazón del ser humano? Lo endurece, lo vuelve duro. En otras palabras, la práctica del pecado endurece el corazón de las personas. En Hebreos 3:13 dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Escuche esto. Se nos amonesta a los creyentes que tengamos cuidado, no sea que el pecado nos engañe y nos endurezca. Por ejemplo, las manos de una persona se vuelven duras con el manejo de herramientas ásperas. Por ejemplo, el campesino, el carpintero, el albañil, todo el que trabaja con herramientas fuertes, endurece sus manos. Mientras que aquel que tiene otros trabajos que no son pesados, sus manos no están endurecidas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que endurece las manos de una persona? Las herramientas que maneja diariamente, que son ásperas. Y así vuelve dura la piel y no fácilmente se daña. En otras palabras, así la práctica del pecado endurece la conciencia de las personas. La conciencia humana se endurece por la práctica continua del pecado. En Filipenses, por ejemplo, vemos que Pablo ora por los hermanos de Filipos. Y una de las cosas por qué ora el apóstol Pablo por los hermanos de Filipos es que Dios les concediera percepción sensitiva en sus almas, en sus corazones, es decir, la cualidad del corazón y de la mente que es sensible a lo que está mal. El que comete una mala acción, por ejemplo, por primera vez, la experiencia de la vida demuestra que lo hace con una especie de estremecimiento y hasta de repugnancia cuando se da cuenta que ha cometido una falta. Pero si esta persona repite la misma falta, la segunda vez ya lo hace con más facilidad y siente menos pena, menos vergüenza. Y si insiste cometiendo el pecado, será normal en su vida y ya no va a sentir dolor, ni pena, ni vergüenza en su alma. ¿Qué pasó? El corazón se endureció. Ese es lo maligno del pecado. Endurece la conciencia. O sea que la práctica del pecado hace que desaparezca la sensibilidad para detectar el pecado. El corazón se hace duro. La práctica continua del pecado es malignamente perversa, que crea en el corazón humano hábito a pecar. Esta es la razón porque hay gente que comete pecados con avidez, con gran
como el que tiene gran hambre, que le satisface comer y comer. Hay personas que hacen los crímenes más terribles y no sienten nada en su conciencia, porque su corazón, la práctica del pecado, ha endurecido su conciencia. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya personas que cometan crímenes de lesa humanidad? O personas que violan niños y niñas. Otros que descuartizan a los niños en el vientre de su madre. ¿Cómo un ser humano es capaz de cometer semejantes atrocidades? Es simple. La práctica de la maldad endurece la conciencia de las personas que ya no sienten ninguna culpa. No es que la conciencia se haya muerto, no, es que la práctica del mal endurece la conciencia del ser humano. También dice la Escritura que el pecado no solo endurece el alma, sino que produce la muerte. El texto que leímos como base dice: la paga del pecado es muerte. Pablo enseñaba que el pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte y la ruina a la humanidad. Como dije al principio de nuestro mensaje, fue el pecado que nos hizo perder el paraíso, nos hizo perder el acceso al árbol de la vida, nos trajo la muerte espiritual y la muerte física por causa del pecado. El pecado produce muerte. Es el pecado que no solo nos trajo dolor y miseria, nos trajo la separación total de Dios. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado entonces nos separó de la fuente de vida y quedamos nosotros sin vida, muertos, sin Dios y sin esperanza. También dice la Escritura que el pecado es un insulto en contra de Dios. La Biblia nos habla que toda blasfemia es pecado y que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cómo es eso? ¿Pero qué significa eso de blasfemia? Mateo 12:31 habla de la blasfemia. Es insultar a Dios. Es atribuir al diablo las obras de Dios. Pero también es pecar abiertamente delante de Dios y no sentir vergüenza por ello. Por eso os digo, dijo el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es profundo y sinceramente causa dolor. El pecado es tan horrible que ofende abiertamente a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es un insulto a Dios. Es insulto a sus leyes. Cuando uno peca contra Dios, está insultando a Dios porque se burla de sus leyes, de sus mandamientos. Porque uno pone el yo de uno en lugar de darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es agraviar su amor, insultarle en su presencia. Cada vez que cometemos pecado, insultamos a Dios en su cara, porque todo pecado lo hacemos en la misma presencia de Dios. Él llena los cielos y la tierra con su gloria. Nadie se esconde de sus ojos. Todos estamos desnudos en la presencia de Dios. Todos. Cada pecado que cometemos, lo cometemos en la misma presencia de Dios y lo insultamos groseramente diciéndole: no nos importan tus leyes. Y escuche,
Pecado es quebrantar la ley de Dios. No existen esos pecados que llaman pequeñitos o más grandes. Todo pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado, dice la Escritura, que es engañoso. Engañoso, engaña. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, dice Hebreos 3:13. El pecado engaña. ¿Por qué? El pecado es siempre engañoso, pues siempre promete lo que no puede cumplir o no puede dar. El pecado siempre es una mentira. Cualquier hombre que peca, que hace o toma algo prohibido, dijo un erudito, actúa así porque cree que será más feliz haciendo o tomando ese algo. El pecado lo engaña a uno para que piense de esa manera. El pecado es tan perverso que a uno trata de convencerlo, engañándolo, ofreciéndole placer. Pero el placer es momentáneo. El pecado lo tienta a usted a que quebrante la ley de Dios. Y le ofrece el placer, la felicidad, la alegría, pero solo es un momento, es engañoso. Solo le está ofreciendo, bien, dándole solo un lado o una cara de la moneda. Le dice, le empuja a usted, lo trata de convencer que haga eso porque va a sentir placer, se va a sentir bien, va a sentir alegría y todas esas cosas. Pero no le dice el dolor que le va a causar el pecado. No le dice el mal que va a causar a su vida. No le dice el mal que le va a causar a su familia. No le dice el mal que se va a causar a usted mismo. O la deshonra que va a hacer al Señor, a hacer ante el Señor. Va a deshonrar la Biblia, la palabra de Dios, la iglesia y la familia. No le dice eso. El pecado es engañoso. Ninguna cosa que consigamos en esta vida quebrantando las leyes de Dios nos traerá felicidad. Escuche esto. Las cosas que se consiguen en este mundo, el triunfo, la victoria que el mundo le llama, la prosperidad, el dinero, pero si eso lo consigue quebrantando las leyes de Dios, no va a producir felicidad ni paz, sino tragedia y muerte. Traerá culpa, traerá desgracia, tarde o temprano nos pasarán la factura. El pecado corrompe el alma humana. Este estado corrupto es el que empuja al que está dominado y controlado por el pecado a desear y buscar el placer sin importar en las consecuencias. En otras palabras, el pecado corrompe el alma humana de tal manera que entre más pecados comete, como dije anteriormente, más quiere hundirse. Una persona dominada y corrompida por la práctica del pecado actúa impulsada solo por sus bajos instintos. Los eruditos bíblicos dicen que esta palabra está relacionada con codicia, codicia insaciable. Y esta es la codicia que dice Santiago que da luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. La palabra de Dios nos dice que la pasión humana, si no se controla, nos lleva a la muerte. Aristóteles, un gran filósofo, él decía que esa palabra que se llama en la Biblia como concupiscencia, es lanzarse con engaño en pos del placer. ¿Cuántas personas se lanzan al placer del pecado y arruinan sus vidas? En esa vida de pecado, de concupiscencia que le empuja a hacer lo malo a uno, si no lo controla, nos va a llevar más allá de los límites de la razón.
El pecado es perverso y maligno. Clemente de Alejandría, dicen algunos eruditos, que él hablaba de esa palabra, pecado, que es el espíritu que clama y se afana por conseguir todo aquello que le gratifique. En otras palabras, cuando una persona está poseída por el pecado y controla su vida, esa persona solo busca lo que le trae satisfacción, sin importar el mal que le hace a otras personas o se hace a sí mismo. La ley del Señor en el 6º mandamiento dice: no codiciarás. Codicia implica deseo incontrolable de satisfacer los más bajos instintos. Si el corazón de un hombre estuviera tan limpio que no deseara lo que es injusto, no pecaría jamás. Pero nosotros los seres humanos, aunque seamos perdonados, corremos el peligro que si no nos controlamos, vamos a cometer pecados que nos van a apartar de la fe. El pecado también, según la Biblia, es rebeldía en contra de la ley de Dios. En 1 Juan dice que toda injusticia, el que practica el pecado es del malo. Y también dice que toda injusticia es pecado. El que peca en forma habitual, dice el mismo Juan en su primera carta, este demuestra ser un rebelde. Todo pecado es rebeldía. Los eruditos bíblicos dicen que esa palabra anomia es desobediencia a la ley de Dios. Es el espíritu que induce al hombre a hacer lo que le dé la real gana, que mueve al hombre a desear poner sus caprichos por encima de sus deberes para con su prójimo y desobediencia a Dios. ¿Cuántas personas quieren corregir a Dios, ser más inteligentes que Dios? No hacen esto o lo otro porque alguien le dijo que no lo hiciera, el diablo mismo o un hijo del diablo. No debemos de hacer caso a lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios en su palabra. De manera que hay que tener mucho cuidado, porque el pecado nos va a tentar a poner en primer lugar nuestro yo y no a Él. Si somos hijos de Dios, Dios debe ocupar el primer lugar en nosotros y su santa ley, como dice la palabra del Señor. Todo el que profesa seriamente la fe cristiana debería reflexionar mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque cuando uno hace lo que le da la gana, solo para lograr algo y satisfacer nuestros deseos egoístas, no es un hijo de Dios. La Biblia dice que el pecado es accionar en contra de lo que Dios ha mandado en su santa ley. Es lo que dice Juan, el apóstol. Toda injusticia es pecado. Injusticia es pecado. Injusticia también es sinónimo en la Biblia de iniquidad. Iniquidad es hacer lo que se opone a lo que es justo. Iniquidad es hacer lo que una persona sabe que no se debe hacer. Hacer algo con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen los abogados, es iniquidad. ¿Cuántas personas saben que hacen algunas cosas y saben bien que es malo, que es pecado, sin embargo lo hacen? Esa es una iniquidad. Por tanto, el espíritu que se niega a cumplir con su deber para con Dios y los hombres está en rebelión contra Dios. Pecado es lo que hace a un hombre adorar tanto a su yo que se olvida o rechaza servir a Dios y a su prójimo. Es lo que hace al hombre actuar como si fuera la persona más importante de la creación, egoísta, altanero, soberbio. En conclusión, después de haber estudiado algo sobre lo que dice la Biblia acerca del pecado,
deberíamos de tomarlo en serio y proponernos con la ayuda de Dios a no practicar el pecado. ¿Por qué razón? Porque la práctica del pecado endurece el corazón. El pecado produce la muerte. El pecado es un insulto a Dios. El pecado corrompe el alma. El pecado promete lo que no puede dar. El pecado es desobediencia abierta a la ley de Dios. El pecado es accionar en contra de lo que Dios ha mandado en su santa ley. Entonces la Biblia tiene razón cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amigos y hermanos, así es de terrible el pecado, que el Santo Hijo de Dios tuvo que morir en aquella cruz para salvar a todo aquel que en él cree. El Santo Hijo de Dios fue llevado a la cruz clavado, insultado. Hicieron todo lo que quisieron con él y hasta murió por nosotros. ¿Por qué? El pecado ha herido el corazón de nuestro Dios, pero el amor de Dios envió a su Santo Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mi hermano que me escuchas, en el nombre del Señor Jesús te digo, no juegues con el pecado. El pecado es algo con lo que no se debe jugar, porque el pecado es terrible. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar del pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia para nosotros. Gracias con todo nuestro corazón. Gracias por haber enviado a su Santo Hijo. Y gracias, Jesucristo, por morir por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos revela esta grande salvación. Gracias, gracias, divino Dios. Gracias. Gracias, Todopoderoso. Derrama tus bendiciones, Padre mío, sobre toda la gente que escucha esta palabra. Derrama como lluvia tus bendiciones en la vida de mis hermanos, en la vida de los miembros de la iglesia, en la vida de los siervos suyos, Padre. Te alabo y te bendigo, Dios mío. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y la paz de Jesús gobierne sus corazones. Cuide su vida. Como dice la Escritura, temblad y no pequéis. Dios nos bendiga a todos.